Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva. Y en esta ocasión tenemos otro invitado. Él es médico de profesión, Gabriel Garza. Y bueno, más que médico, pues también es una persona que se interesa muchísimo por contribuir, mejorar la salud de manera integral en las personas. Y bueno, antes de invitarlo al podcast, nada más como para contextualizar un poquito, pues él me platicaba, ¿no? De toda esa necesidad que él identificaba, pues al momento de ejercer su práctica en el día a día. Y bueno, precisamente por eso elegimos un tema especial el día de hoy que nos va a permitir abordar, ¿no? Toda esta cuestión de la salud de una manera más integral, precisamente, ¿no? Y el tema es el cuidado de sí o autocuidado. Pero me gustaría empezar haciendo una pregunta. ¿No les parece curioso que en una sociedad en donde se promueve tanto la salud, el bienestar, la felicidad, precisamente esté proliferando más la otra parte? Es decir, cada vez vemos más gente más enferma, cada vez vemos gente más inconforme, gente más frustrada, cada vez vemos muchas manifestaciones emocionales, ¿no? Que de alguna manera se relacionan con la salud física, como la gastritis, la colitis, no sé, ya en temas más emocionales, la ansiedad, el estrés, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Cómo la sociedad promueve una cosa, pero al mismo tiempo está produciendo otra. A mí me parece que lejos de promover realmente un bienestar, más bien está promoviendo el consumismo, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, considero que realmente siempre o casi la mayoría de veces nuestro enfoque es el incorrecto. En este caso, en su mayoría se pretende o se estudia la enfermedad cuando a lo mejor se tendría que estudiar la salud. Entonces, estudiamos la salud y sabemos qué es lo que está bien y por ende, pues va a haber una mejoría. Estudiamos la ansiedad, estudiamos la diabetes, estudiamos X cosa, pero no hay estudios o no se abarca tanto esta situación de la alegría, la felicidad, la plenitud. Es que es un tema muy relevante, porque cuando hablamos sobre la salud, hay algo que también está muy infravalorado, que es pues la prevención. Ok. Si de alguna manera la mayor parte de las personas tuviéramos esa conciencia de prevenir, ya sea en el consumo de algunos alimentos o en el tratar de aislarnos de algunos ambientes que nos pueden generar pues mucha perturbación, mucha toxicidad o sobre todo mucho desgaste físico. Si pusiéramos también atención en cómo autorregularnos emocional y mentalmente, quizá pudiéramos equilibrarnos en cuanto a muchos aspectos relacionados con la salud, y salud emocional, salud mental, y obviamente pues relacionado con lo físico, ¿no? Pero creemos que esta sociedad está, como lo acaban de decir, Ujú. sí, ahora sí que muy ligada al consumismo, muy ligada al cumplir un horario, y a veces parece que el día no alcanza para cumplir todas nuestras expectativas Te manda y obviamente saludos. intercambiamos nuestro tiempo por dinero y a veces pues la salud a veces queda al final, ¿Y no hay tiempo. consideras que realmente debería haber una autorregulación? Exacto. Debería de existir una autorregulación, aunque sea en un espacio, Ajá. un espacio. La meditación ayuda demasiado. El concentrarte en el aquí, en el ahora, quizá realizar algunas respiraciones, ¿sí? O sea, crear conciencia de que también el cuerpo y la mente necesitan, ¿sí? Necesita liberar cierta tensión, cierta, pues vamos a decir, cierto estrés, ¿no? Que Claro. vivimos durante todo el día. Vale, a ver, vamos a empezar a problematizar un poquito esto
para rascarle más y a ver qué encontramos. Te ¿Sí? te manda a saludar Chio Santos en Rocío Santos. Mucho gusto. Comentaste algo que me parece importante. Hablaste sobre la cultura de la prevención. De alguna manera se conoce la cultura de la prevención. Me parece que todos sabemos perfectamente qué nos hace daño, por ejemplo. Y aún así decidimos ignorar eso y decidimos a veces, si es en términos de comida, alimentos, comer eso que nos hace daño. Ajá. Sabemos cuando una relación nos hace daño y muchas veces, y la mayoría de las veces, uno se mantiene en esa relación. Entonces, ¿a qué creen que responda eso? Por una parte, se tiene cierta claridad sobre lo que se quiere, pongámoslo en términos generales, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere estar saludable. O tú, hazlo como experimento, pregúntale a la gente así, abiertamente, ¿quieres estar saludable o quieres estar enfermo? Yo dudo mucho que alguien te diga quiero estar enfermo, pero su cuerpo dice lo contrario. Ahí está lo interesante. La mayoría de la gente podría decir, no estoy bien en mi relación de pareja, no estoy bien en mi trabajo, no me gusta, pero siguen ahí. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿A qué responde eso? Para mí yo siento que ese sería un buen punto de partida, ¿no? Porque muchas de las veces, si lo mencionaste muy, a lo mejor no de manera abierta hace un momento, pero muchas de las veces nos enfocamos específicamente en el problema y en las consecuencias, ¿no? En la punta del iceberg, sea cual sea el caso. Y muchas de las veces nos enfocamos tanto en ello, incluso de manera personal, que dejamos a un lado toda la parte de ese proceso que nos llevó a ello, ¿no? ¿Cuál es el origen y cuál es la razón? La raíz. La raíz. Ahora bien, digo, si volteamos a ver desde el sistema educativo y si nos ponemos a cuestionar un poco acerca de los resultados que queremos obtener de nuestra salud, tanto física como mental, muchas de las veces nada más nos enfocamos en la parte superficial, porque efectivamente se nos ha enseñado a vivir en una sociedad de consumismo. Eso es algo que, digo, cualquiera lo puede ver, ¿no? Y nos enfocamos más en la parte material. Y la raíz de todo esto viene desde la educación, digo, una de las raíces, ¿no? Desde la educación. El sistema educativo fue creado justamente, bueno, sin meterme en tantos temas ni nada, por John D. Rockefeller, ¿no? Para producir empleados. La escuela, el objetivo de las universidades o de las escuelas es que se produjeran empleados para las empresas, ¿no? Posteriormente, después de esto, se dieron cuenta de manera inteligente que el tener empleados podría traer más beneficios, ¿no? Y más adelante se crearon las farmacéuticas. Entonces, cuando se crean las farmacéuticas, para ese entonces ya había empleados que necesitaban medicamentos. Entonces se dieron cuenta que era un negocio redondo. Y a partir de ese momento empezó el ajetreo de la vida diaria, empezó el estrés, ¿no? Que está presente en casi todo, me atrevo a decirlo. Es como, acabo de leer un artículo respecto a ello y dice que el estrés es como Dios, digo, no me voy a meter mucho en estos temas, ¿no? Sabemos que existe, pero nadie lo ve, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor tú nos puedes hablar un poquito más al respecto. A lo que voy es que muchas de las veces nos enfocamos tanto en el problema que dejamos a un lado la raíz. Entonces, si nos enfocamos a esa parte de la raíz y si a partir de ese punto empezamos a tener o a ver con claridad y a definir objetivos, yo creo que sería más fácil. Ahora bien, respecto a lo que comentabas, eh, considero que en absolutamente todo mundo queremos estar bien, ¿no? Hablando en términos generales, todo el mundo justamente queremos estar saludables, queremos vivir muchos años, ser felices de manera general, pero muchas de las veces creo que no estamos dispuestos a pagar el precio.
Bueno, creo que es muy importante también reconocer por qué no podemos estar felices todo el tiempo. Claro. Porque todo lo que está regulado internamente es por neurotransmisores, endorfinas, algunas sustancias que también o nos ayudan a elevarnos, a sentirnos bien, Ujú. pero también hay otras sustancias que nos van a aplanar, nos vamos a apagar y es válido. Porque ¿cómo manifestaríamos entonces las emociones? Yo creo que la tristeza también forma parte, ¿no? Es lo contrario de la felicidad. Entonces no creo que podamos estar siempre felices. Sí. También nuestro cuerpo va a buscar cómo gestionar y cómo regular esas emociones, ¿no? Porque conflictos, situaciones, siempre vamos a enfrentarnos. Yo creo que en la vida siempre va a haber esos momentos difíciles, esos momentos que nos van a poner a pensar, que nos van a poner a reflexionar incluso, ¿verdad? Y realmente cuesta, ¿no? Aceptar que es fácil. Yo creo que con la experiencia del día a día se nos hace fácil solucionar algunas cosas donde tenemos experiencia. Por ejemplo, en lo clínico, en el abordar un paciente, pues se tiene la experiencia. Sí. Pero en otras áreas quizá no tengas experiencia en cómo abordarlo. Entonces puede que nos cueste un poquito más de trabajo. Sí. Entonces yo creo que la felicidad, pues sí, es algo que siempre va a ser perseguido. Entonces son momentos que estamos buscando, ¿no? Ajá, pero ¿consideras que habría que perseguir la felicidad? La felicidad es algo que se tiene que perseguir. Exacto, porque así vivimos. Nos gusta estar felices. Nos gusta buscar motivos para estar felices y sentir el placer. ¿Y por qué entonces cuando salimos a la calle, por decirlo de alguna forma, y volteamos a nuestro alrededor, vemos tan poco de eso? ¿Por qué vemos más gente a lo mejor frustrada, enojada, triste, deprimida, estresada, ansiosa? ¿Por qué si todo el mundo está persiguiendo la felicidad, por qué no se alcanza? Hay ahí un problema subyacente que la mayoría de la gente no está viendo o no quiere ver. Esa es una pregunta muy buena porque realmente en lo que puedo percibir es de que buscamos la felicidad en cosas externas, en cosas que de alguna manera algo material que pueda llegar y suplir esta necesidad o este vacío y después se va. Es efímero, como comprar un coche nuevo, como comprar algún perfume nuevo, como, o sea, realmente las cosas se van. Pues entonces estamos de acuerdo que se ha creado una idea errónea sobre la felicidad. Exactamente, entonces existen más caminos. Existiría un camino en donde sí podemos cada quien llegar a esa plenitud. Porque conoces a alguna persona que sea feliz, que no sea que digas por momentos. Sí, que sea. Bueno, es que también o sea, es algo, pues no difícil de plantear, pero la felicidad es temporal. No puedes estar siempre feliz. Buscas momentos para estar feliz. Pero Sí. entonces, si buscamos momentos para estar felices, entonces hablamos que la felicidad es algo externo, que no está Debería de dentro ser algo interno, deberíamos de buscarlo, debería de ser algo, un estado, por ejemplo. Porque Buscar siempre ese estado si es Justo algo de interno, de felicidad. si es algo interno, entonces siempre está presente, ¿no? Exacto. Por eso considero que es un trabajo para realizarlo internamente, que no tiene quizá nada que ver Porque con lo material. Ajá, no sé si, bueno, anteriormente ya hemos planteado esta pregunta, Ajá. pero ¿recuerdas algún momento donde tú hayas sido feliz? Normalmente Pues, tendemos a asociar la felicidad con alegría desbordada, pero realmente cuando sentimos felicidad, sentimos paz. Ni siquiera hay Es como la ausencia de conflicto, la ausencia de necesidad. Eso Ausencia de deseo. bueno, considero que es un concepto, ¿verdad? Definir esto de la felicidad, pues muy personal, porque todos sabemos y tenemos una lista de cosas, de situaciones, de lugares que nos hacen ser felices, ¿verdad?
Claro, pero igual, bueno, digo, para no dar tanto rollo a lo mejor a Ajá. este tema, porque a lo mejor nos estamos desviando de la felicidad para nosotros, y creo que tú también compartes ciertos rasgos, es que la felicidad no depende de cosas externas, no Exacto. depende ni de personas, no depende de lugares, ni de cosas, o sea, no depende De absolutamente de situaciones. nada externo, sino depende de cómo nosotros lo veamos, ¿no? Un estado mental. Ajá. Exactamente, y quizá esté ligado el encontrar esa felicidad con hacer consciente del aquí y el ahora. Por Exacto. ejemplo, ahorita estamos aquí reunidos, Claro. estamos degustando un buen café, me gustó, sí, entonces es un momento agradable, ¿no? Y fíjense, a mí me Sí, da, creo que le diste al clavo. Me Sí. parece Yo creo que el que aquí y el se... ahora es mucho, muy importante, porque sí, si de repente yo ahorita estoy aquí platicando con ustedes y estoy pensando lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer en un mes, o estoy anclado en algo que me pasó hace unos días, hace unos meses, entonces estaría anclado al sufrimiento. ¿Sabes por qué sí es crucial eso que acabas de decir? Porque mira, cuando te sientes triste, generalmente cuando te sientes triste, cuando sientes culpa, cuando sientes frustración, ¿en dónde estás viviendo? En el pasado, En el sí. pasado, cuando sientes remordimiento. O en el futuro por algo que sabes que va a pasar. Pero bueno, ¿No? estas emociones generalmente están asociadas con el Estamos pasado, ¿sí? Cuando vives preocupado, angustiado, estresado, ansioso, generalmente, ¿en dónde estás viviendo? futuro. En el En futuro. el futuro. Y si ustedes analizan, por ejemplo, la palabra preocupación, preocupación, es antes. decir, ocuparse antes de algo que ni siquiera ha llegado. Ajá. Entonces nos damos cuenta de que en realidad todas estas emociones ni siquiera son tan necesarias, muchas de ellas, ¿no? Evidentemente te vas a encontrar con situaciones en la vida que te pueden hacer sentir triste y las emociones tienen una función. En este caso, la tristeza me parece que tiene la función de repararte, es decir, de quitar toda esa energía o todo eso, o ese enfoque en las cosas externas y remitirlo a uno mismo. Es decir, que la tristeza, no sé si les ha pasado a ustedes, seguramente sí, digamos, ante la pérdida de algún familiar cercano o de algo que pueda ser muy doloroso para nosotros, cuando estamos tristes, eso que tú considerabas que era importante para ti, a veces deja de importarte. O sea, si para ti lo más importante era tu casa, tu coche, tu trabajo, en esos momentos No pienses. deja de importarte, no piensas en eso. Si estás deprimido, todavía otro poco, ¿no? Entonces pareciera que todo eso que para ti le daba sentido a tu vida, que era importante, deja de importarte tanto. Eso me parece muy revelador, porque la tristeza te obliga a buscar algo más genuino. Es decir, algo que tenga más que ver contigo, que esté más alineado contigo. Y en ese momento te das cuenta de que lo más importante no es eso que tú pensabas. Yo creo que el resultado de todo eso es una madurez o un nivel de conciencia mayor, porque lo que antes era un conflicto para nosotros, o sea, como que vamos venciendo esas ideas, ¿no? Depende mucho de la experiencia, depende mucho de la capacidad que tenemos para resolver. Supongamos que también, bueno, hay otro concepto que se llama la resiliencia. ¿Qué tan Ujú. resiliente eres? ¿Qué tan capaz eres para tú superar una situación? Eso también se practica. Sí, eso Claro. también se lleva, ¿verdad? A la práctica. Uno busca también. Yo creo que las personas que de alguna manera han pasado por situaciones muy difíciles, ya sea pérdidas de trabajo, quizá a lo mejor la primera vez que te despiden, ¿no? Te puedas sentir completamente muy triste, ¿sí? Pero si lo ves como un aprendizaje, obviamente vas a tomar lo bueno, Ok. ¿sí? Ok, sí. Y bueno, va de la mano. Aquí nos comentan en los comentarios respecto a la pregunta de por qué la gente pues, no es feliz. Y pues nos comentan que por el estilo de vida que se tiene hoy en día, Ujú. por la zona de confort de vivir de manera infeliz y pues tener un salario, estar pagando un carro. Entonces, todo esto son situaciones. Claro. Que en su momento elegimos. Ajá. Entonces, nosotros elegimos esas situaciones. Porque es funcional.
Entonces, Porque así no lo enseñaron. Exacto. nadie más eligió por nosotros. Porque así nos lo enseñaron y creemos que eso es lo que se debe de hacer. Exacto. O a veces no es tan funcional. O Porque lo- tú o has lo- corroborado que eso que has intentado hacer tanto tiempo no te está funcionando. Sí, justo aquí la pregunta es, a ver, ya tienes tu carro, ya tienes tu casa, Ajá. ya tienes todo lo que te dijeron que te iba a hacer feliz, ¿por qué te sigues sintiendo infeliz? Mire, Porque volvemos a lo mismo. Perseguimos ¿verdad? algo que no es nuestro para empezar y nos mantiene atados. Y que Pero pareciera, tomamos la decisión en algún momento de seguirlo haciendo. y que pareciera que a lo mejor no estamos saliendo del tema, pero Está de la mano. esa realmente es la raíz de cualquier problema de salud física, mental, porque si no hay un autocuidado de lo que pensamos, lo que consumimos, lo que vemos, lo que hacemos, lo que decimos, pues entonces nos vamos enfermando físicamente, mentalmente y pues si lo quieren ver espiritualmente, porque cuánta gente, bueno, habrá de psicólogo, Justo me tú eres lleva esa médico. pregunta. ¿Cuánta gente no llega con ustedes y lo puedes diagnosticar, a lo mejor lo puedes medicar y se va y regresa, se va, regresa, se va, regresa? Entonces, ¿realmente ese es el problema de raíz? No, el problema de raíz que de alguna manera he identificado es que se forma una conducta, ¿sí? Una conducta que te lleva a hacer las cosas. El entorno, las expectativas, ¿sí? Porque hoy en día, pues, se persigue, ¿no? Lo económico, la estabilidad, el crecer, el mejorar, el tener un coche mejor, el tener una casa mejor, o el tener un trabajo mejor, ¿no? O un perro mejor. Exactamente. Y obviamente, pues depende invertirle también mucho tiempo. Sí, ¿no? porque a veces te sí, pueden, hasta el perro de raza. a veces te pueden hasta decir, oye, ¿sabes qué? Quédate 4 horas extra más. O sea, hay personas que trabajan 12 horas, hay personas que trabajan 15 horas. Y eso se normaliza. Exactamente, sí. Y obviamente, por quizá algo extra. Entonces ahí viene el problema, porque si ya estás acostumbrándote a tener un salario y de repente ya ves que está repercutiendo mucho en tu salud, claro, te va a ser muy difícil soltarlo, porque ya estás acostumbrado también a un ingreso. Bueno, y también ahí Sí. surge otro problema, ¿no? Ya dentro de las finanzas personales, que empiezas a ganar más y como empiezas a ganar más, empiezas a gastar más y después llega un momento en que tu vida se vuelve insostenible. Bueno, pues están de acuerdo que todas situaciones las vamos creando nosotros. Claro, Son Exactamente, derivadas, exacto. son derivadas de lo mismo. Sí, y por eso Michel Foucault hablaba del cuidado de sí, digamos como una postura ética profunda. No desde lo superficial, no nada más como de la percepción externa, sino más bien ética, porque es la manera en la que te posicionas al momento de tomar una decisión, cuando tú sabes qué es lo correcto y sabes qué es lo incorrecto. Entonces, cuando tú asumes una postura ética en torno al cuidado de ti mismo, me parece que ya no hay forma de engañarte. Ya no hay forma de engañarte porque ya sabes lo que te hace bien y sabes lo que te hace mal. Y no tanto en términos superficiales como la comida y eso, porque muchas veces también eso se deriva de una creencia, de una idea, de un prejuicio. Y bien dicen, nada te hace tanto daño como lo que piensas acerca de ese alimento. O sea, hay gente que toma coca todos los días y tiene una vida larga y no, o sea, y hay gente que podría satanizar esa bebida y aún así se la toma, entonces me parece que la repercusión siempre es mayor, pero bueno, me parece que todos sabemos, todos nos damos cuenta lo que le beneficia a tu cuerpo o no. Sabes que si quieres bajar de peso o tener una vida más saludable, pues tienes que hacer ejercicio, tienes que alimentarte pues de mejor manera, tienes que dejar de consumir ciertas cosas. Todos lo sabemos, pero la cuestión es que no hay precisamente un compromiso. La gente no está dispuesta a pagar el precio. Y bueno, ya nada más como para no dejarlo en el aire y ya, pues yo prácticamente con este comentario cerraría mi participación.
es un poquito largo, porque quiero ponerles una metáfora que a mí me ayudó así muchísimo a entender cómo funciona esta parte del subconsciente, del consciente, por qué la gente quiere una cosa y hace otra, que me pareció genial. O sea, realmente estoy seguro que les va a hacer mucho sentido, mucho sentido. Pongan atención. Todos hemos escuchado hablar del consciente, del inconsciente o en este caso subconsciente. Yo prefiero la palabra subconsciente, ¿sí? Porque el inconsciente anula la conciencia y me parece que eso es una imposibilidad, ¿no? Vamos a pensar que todos tenemos a dos personas que habitan dentro de nosotros. Un consciente, un subconsciente. El consciente es un enanito. Es un enanito muy soberbio. Piensa que lo puede todo, ¿sí? Pero es muy débil. Tiene muy poco poder. Y por otro lado tenemos al subconsciente, que es como un gigante que tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, tiene más perspectiva, puede ver cosas que el consciente no puede ver, es decir, el enanito, pero su principal característica es que es demasiado dócil, es demasiado moldeable, es como un niño, digamos que actúa más por impulso, actúa más a través de su propio entusiasmo, es decir, que siempre se va a ir a lo más fácil, a lo más placentero, a lo más familiar, a lo que le resulte más cómodo, entre comillas. Entonces tenemos por un lado al enanito que tiene, eso sí, una de sus principales características es que tiene lucidez, tiene mayor claridad, pero tiene muy poco poder. Entonces, el enanito puede querer una cosa y puede decir, yo quiero esto, pero si el gigante no quiere, no habrá forma de que lo mueva, porque para esto el enanito lleva al gigante todo el tiempo amarrado con una cuerda. Ajá, el enanito es el que lo dirige, entre comillas, pero cuando el gigante se centra en algo, no hay forma de que el enanito logre moverlo. Por más que tire y que tire de la cuerda, no va a lograr moverlo porque es muy débil. Y el gigante es muy fuerte, muy pesado. Y si él no quiere moverse, no se va a mover. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto. Es decir, la parte consciente quiere una cosa, pero por otro lado existe ese conflicto y se hace otra cosa. Alguien puede decir, quiero mejorar mi salud. Ajá, pero por otro lado sigue con los mismos hábitos, sigue comiendo de manera, pues no tan saludable, sigue sin hacer ejercicio, sigue estresándose, sigue con ansiedad, ¿sí? Una persona podría decir yo quiero ser feliz, pero sigue en una relación en donde ya no es feliz, sigue sometido a un trabajo donde ya no le resulta agradable. Y bueno, me pareció muy interesante esta analogía, esta metáfora, porque me parece que el subconsciente se da cuenta antes de muchas cosas. Y él, otra de sus características es que no sabe comunicar. Su forma de comunicar es a través de la tortura. Pero incluso, aunque no comunica, grita todo el tiempo. Pero es a través de la tortura. Se comunica a través del cuerpo. Es decir, habría que aprender a escuchar a ese gigante. Habría que aprender a escuchar al subconsciente. No tiene ningún sentido luchar contra él porque no hay forma de ganarle. No tiene ningún sentido resistirse ante él porque no hay forma de ganarle. Fíjense qué interesante. El consciente, el enanito podría decir, este es el trabajo que yo quiero porque es el que paga más, es el que mayor prestigio me va a dar, socialmente me va a ir muy bien, es el que querían mis papás, etc. Pero si el subconsciente no le gusta ese trabajo, lo va a expresar y lo va a gritar de mil formas y se va a manifestar por medio de enfermedades, por medio de inconformidad, por medio de frustración, es decir, a través de tortura.
al final el que siempre paga es eso que llamamos yo, ¿no? Entonces, si ya te diste cuenta de que no tiene ningún sentido luchar contra él o de resistirte porque no hay forma de que le ganes, ¿cuál sería la manera más inteligente entonces de que el enanito, con su claridad, con su lucidez, pueda empezar a dirigir a ese gigante? ¿Cuál sería la manera más inteligente? ¿Qué ven ustedes? Pues primeramente aceptar lo que está ocurriendo. Pero ¿cómo aceptas algo que no puedes ver? Digamos, el enanito, el gigante no le pasa información al enanito. Solo a través de la tortura, pero no información directa. ¿Cómo podrías aceptar algo o reconocer algo que es invisible? Tú lo dijiste, habría Ujú. que escuchar, y en el sentido de escuchar no precisamente tiene que ver Con el oído, con el la oído, palabra. sino Por lo regular, bueno, por lo regular, ¿verdad? O sea, y se los comparto, por lo regular acuden con el médico cuando hay este tipo de problemas. Sí, Pero el médico es algo externo. exactamente, o sea, es algo externo, pero obviamente si se está manifestando este tipo de problemas o situaciones físicas, acuden con el médico, por ejemplo. Entonces, de alguna manera el médico identifica que hay un patrón, que hay algo psicológico, hay algo emocional, hay un desajuste, y por eso se crea, obviamente, Pero no en todos los ¿Y casos. consideras que estas personas que acuden con el médico no saben qué tienen? Bueno, estoy hablando desde mi Ajá. interpretación, Sí, ¿verdad? bueno, desde Estoy hablando tu- desde mi yo- interpretación, Sí. Yo lo que voy a ver, porque es desde lo más común que Ajá. pase, ¿no? desde el punto médico y desde el punto psicológico, y bueno, tiene que ver con lo que Ajá. acabas de decir, con esta analogía. ¿Consideran ustedes, y bueno, en forma de hacerles saber a quienes nos escuchan, quienes nos ven, consideran ustedes que nuestra salud física depende del estado mental, de nuestras emociones? En algunas ocasiones. Bueno, y para conjuntar con Ajá, la porque pregunta casi de estoy Javier, seguro que tú también vas por o ese sea, punto. para ahí relacionar ambas preguntas, en base a lo que decías, cuando te llega un paciente por X cosa, ¿tú consideran que el paciente no sabe qué es lo que tiene? A veces no. A veces puede intuir, pero de alguna manera el paciente expresa que está sometido a mucho estrés o a Bueno, mucha entonces, tensión. no sabe, el paciente, tomando esa referencia, el paciente no sabe, lo medicas, etcétera, y se compone. No, Físicamente. Físicamente, pero Físicamente se al siguiente mes recupera. vuelve exacto, por los y mismos eso, síntomas. eso es muy común. Entonces, ahí entraría la pregunta de Fabián. O sea, realmente tú como médico, o sea, ya viste que no es la enfermedad es una consecuencia. Es una manifestación. Y bien se sabe que tu cuerpo grita lo que... Exactamente, Lo que y, calla. y obviamente, ¿verdad? En una consulta, si te enfocas mucho en interrogar a la persona, si sabes identificar su conducta, a qué se dedica, cuánto tiempo le dedica a estar concentrado en un trabajo, cuánto tiempo le dedica a estar apresurado, porque eso también es muy importante, en estar sobrepensando, en estar pensando, preocupándose, ¿sí? Porque Ajá. es generadora a Porque sí yo misma de entiendo, muchos mira, yo conflictos. entiendo la parte donde se tiene una ética profesional y al final se tiene que Dar el servicio. dar el servicio, pero Abraham, yo recuerdo que, por ejemplo, él comentó sobre esta parte de ayudar a quien realmente quiere Ser ayudado. ayudar Ser ayudado, y que sí. está dispuesto a... Porque entonces ahí también entra en juego esta parte de como, se me fue la palabra, solapar, esta parte de... Sí, que aún así me parece que ya no queda en él porque, por ejemplo, ahí me parece que tú haces una gran labor más allá de lo que hace
la mayoría de los médicos. O sea, en realidad un médico no está para escuchar al paciente en su cuestión emocional. Tú lo haces porque es parte de tu propio ser, de tu propia ética, de tu propio interés. Y está muy bien, me parece que definitivamente habría que confiar en los médicos, habría que confiar en el psicólogo cuando se requiere. Obviamente, no estamos diciendo aquí que no deberían de acudir con el médico o con el psicólogo. Sí hacerlo, pero al mismo tiempo empezar a hacer un auto examen, ¿no? Echarse un clavadito a ver realmente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, porque podríamos decir que el 90% de las enfermedades tienen un origen psicológico, Sí, un origen emocional. sí, y que no, realmente mi comentario no es por intentar como decir que no se debe atender al paciente o que se hace mal esta parte, sino simplemente con el hecho de que preguntaba Abraham de cómo comenzar a hacer que el gigante Le haga caso le al... haga caso al subconsciente. Entonces, Al revés, al consciente, al al enanito. enanito. Al Mi enanito. comentario va respecto a eso porque no escuchamos, no nos gusta escuchar. O sea, es preferible ir al doctor, al nutriólogo. Por ejemplo, yo llevo años queriendo aumentar de peso. He aumentado, pero yo sé qué tengo que hacer. Sé que tengo que comer mejor, dormir mejor, hacer más ejercicio. Pero lo fácil es ir al nutriólogo y que me dé una dieta y que me diga, pues tienes que comer más. Faltan Y calorías. entonces, ajá, me faltan calorías y entonces ya regreso, lo hago una semana, etcétera. Pero si yo le hago caso al enanito y entonces escucho, yo ya sé por qué no estoy logrando el objetivo. Yo sé y todos sabemos. El problema es que pues es más fácil evitarlo y echarle la bolita a alguien más. Entonces, porque dices, sabes que no estoy durmiendo. Voy con el médico que me dé clonazepam. Sí, Sí, justo. este, Elegimos ignorar y nos quedamos en la zona de confort del gigante. sí, entonces, ¿No? porque realmente la culpa no es de, como decía Abraham, no es culpa del pan, no es culpa de la coca, sino Y no porque yo no necesari- puedo dejar de comerlo. y no necesariamente, o sea, tiene que ser o el psicólogo o el médico, Sí, sí, sí. sino la persona que tienes al lado, la persona que se da cuenta de cómo estás interactuando, de cómo reaccionas al entorno, a las situaciones. Quizá está un poquito más despierta y te pueda recomendar, oye, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo, esos hábitos que tienes, pues están ocasionando que estés enfermo. O que Sí. tengas gastritis, que tengas colitis, obviamente, ¿verdad? Lo más básico. Si no desayunas, si tienes un ayuno prolongado, si tienes más de 10 horas y estás trabajando o no te dejan salir a comer y das tu máximo esfuerzo, pues vas a tener ciertas consecuencias. Y si lo haces repetitivamente, pues va a llegar a un colapso todo esto, ¿no? Sí, ¿Y aquí, a dónde vas a acudir? Pues con el doctor, Sí, sí, porque sí. vas a buscar algo rápido, ¿no? sí, me parece que en ese sentido yo preferiría acudir con un experto a acudir con cualquier persona por lo siguiente. Me parece que cuando uno elige al consejero, de alguna manera se compromete con la respuesta que éste le va a dar. Claro. Incluso ¿Para qué? eso lo decide el subconsciente. La mayoría de las veces. Si yo tengo un problema, un conflicto en mi vida y voy con un sacerdote, yo ya sé el tipo de respuesta que él me va a dar. A lo mejor Exacto. alguien más elige al médico, alguien más elige al psicólogo, alguien más decide irse con un curandero, con un brujo, pero ya sabe el tipo de respuesta que le va a dar. Todos estamos de acuerdo que lo único que buscamos es confirmar lo que ya sabemos. Ajá, pero en muchos casos, y yo te lo puedo decir por experiencia, la mayoría de la gente sí requiere como ese empujoncito, como empezar a ver, aunque sea el principio del camino, porque muchas veces ya están tan automatizados, Exacto. hacen las cosas de manera tan rutinaria, tan repetitiva, que pierden la perspectiva total.
Hasta de lo mismo. de las cosas. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a una cuestión como ya más práctica. ¿Cuál sería la propuesta, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a cambiar este tipo de situaciones sabiendo que quizás una parte de ti quiere hacer algo y otra no, y que esa que no quiere puede ser incluso mucho más poderosa, más fuerte, más determinante? Digamos, el enanito propone, el gigante dispone. En la pregunta que yo les hacía, ¿cuál sería una manera más inteligente de hacer las cosas? Pues consiguiendo que el gigante quiera hacer lo que quiere el enanito. Es decir, que logre alinearse a esa visión del enanito. ¿Y cómo? Ustedes se preguntarán, ¿cómo? El gigante, el subconsciente, no se puede resistir a la evidencia. No se puede resistir a la evidencia. Ese gigante toma todo de manera literal. Si tú a un niño o incluso a un adulto le dices de manera constante o a ti mismo, eres un inútil, el gigante lo va a tomar como verdad. Y entonces va a ir por la vida considerándose inútil para todo. Y aunque el enanito le diga, es que no, mira, tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y vamos, vamos, el gigante no se va a mover de ahí porque es un inútil. Entonces, tanto se aplica para mal, se puede aplicar de manera positiva. Entonces, el gigante no se puede resistir a la evidencia. Si tú te has identificado con esa creencia de que eres un inútil durante muchos años, digamos ya poniéndolo en otras palabras, Algunos sinónimos también. la evidencia tendría que ver con empezar a generar experiencias que corroboren lo contrario. Y me parece que todos, absolutamente todos, somos buenos, aunque sea poco, pero todos somos buenos en algo. Todos podemos aportar algo. Todos nos desenvolvemos en algo con mayor naturalidad. Entonces, puedes empezar por ahí. Puedes empezar por ahí. Vamos a ponerlo en términos ya muy cotidianos como para aterrizarlo y que la gente lo entienda bien. Vamos a ponerlo en la cuestión de salud física. Quieres mejorar tu cuerpo. Ajá. Quieres a lo mejor adelgazar, ponerte en forma, definir tu cuerpo, etc. Has tenido la intención muchos años, mucho tiempo de hacer ejercicio, de mejorar tu alimentación, pero el gigante se aferra a la comida y se aferra al, Al sillón. al sillón. Al Entonces, vamos a empezar con pequeñas acciones todos los días a generar experiencias distintas que le empiecen a dar evidencia al gigante. Sí. Se dice que un hábito se construye en 21 días, 23, 27, pero más de 20, ¿sí? Tú puedes salir a correr 10 días y eso no te hace un corredor o un atleta. Tú puedes jugar fútbol 10 días y eso no te hace un futbolista. Pero empieza a hacer más de 20 días y eso te va a convertir en un futbolista. Empieza a correr más de 21 días y eso te va a convertir en un corredor, en un atleta. Empieza a tocar un instrumento y eso te va a convertir en un músico. Entonces, el subconsciente no se puede resistir a la evidencia. Cuando tú generas experiencias que corroboran lo contrario de lo que has venido creyendo o pensando todo el tiempo, el subconsciente llega a un punto en donde dice, ahora esto es lo normal para Fabián, ahora esto es lo normal para Gabriel. Y se empiezan a generar cosas distintas. Bueno, esa es mi propuesta, ¿no? O sea, aquí la finalidad es hacer conciencia sobre las personas en que podemos llegar a un autocuidado, a poder establecer un equilibrio en donde no caigamos en los excesos, porque el caer en los excesos, llámese trabajo, llámese atención, pues obviamente vamos a tener ciertas consecuencias. Ahora, una dieta saludable, el ejercicio, pues siempre te va a mejorar, siempre te va a beneficiar, siempre cuando lo hagas con las medidas, con los cuidados, sí. Entonces, ¿cómo concientizar a las personas
para que se pueda llegar a un punto, ¿verdad? En donde le dediquemos, es muy difícil, hoy en día es muy difícil, porque el tiempo que se trabaja, más el tiempo que se dedica a la casa, a las relaciones, a los hijos, etcétera, a veces no alcanza. Y lo que es muy común es que cumplimos todas esas tareas en el día y al final uno se deja, al final uno está hasta atrás, ya no alcanza el tiempo. Sí. Ya cuando te enfermaste o ya cuando de alguna manera tuviste una pérdida, pues ahí quizá es en donde cae el peso de la conciencia y dices, y muchas personas de alguna manera de ahí parten a mejorar mucho esos hábitos. Como por ejemplo, puedes tener un trabajo de 12 horas, o muy común puedes tener un trabajo en donde estés rolando turnos, donde estés en la mañana, una semana, donde estés en la tarde y después en la noche. Y cada vez son más las responsabilidades que tienes. Sí. Entonces a veces, digo, hay sustancias, hay pensamientos que a veces no te dejan soltar tan fácilmente. Sí, entonces, cuando logras soltar un poquito y te das cuenta de que existe completamente un panorama diferente, es darte cuenta, es como cuando trepas un cerro, cuando te das cuenta de todo cómo está el panorama. Dices tú, no manches, o sea, estoy ahogándome en un vaso con agua, estoy súper saturadísimo, pero realmente la vida es completamente diferente y simple de lo que estoy acostumbrado a que todos los días estoy ahí sumergido, ¿no? Y ha pasado que cambias completamente, le das un giro, ¿no? Dices, quizá ya la experiencia la viví de haber trabajado demasiado tiempo. Ahora busco un trabajo, no sé, de 8 horas en un horario fijo para poder dedicarle tiempo, pues, a otras cosas, ¿no? Y esto ha sido conflicto también, o sea, de muchas cosas, ¿no? O sea, el hecho de que quieras cumplir tu tiempo laboral y hay personas que se llevan trabajo a sus casas y a veces no tienen un buen vínculo con su pareja o con los hijos, o ya llega uno cansado y no quiere atender a los hijos, ni quieren jugar con él. Entonces, o sea, todo te va a llevar a otra cosa, ¿no? O sea, a que en tu núcleo se vea desestabilizado. Sí, claro. Pero pues hoy en día, todos, la mayoría, estamos como que sumergidos en querer perseguir, ¿verdad? Quizá cosas materiales La chuleta. o como es. cosas materiales o el reconocimiento. Ahorita Sí. el reconocimiento está en todo su apogeo, ¿no? Sí. Es mírenme cada vez Sí, innovar en todas estas zonas, ¿no? sí, de mi parte para cerrar, habría que escuchar, porque como ya decía anteriormente, siempre nos damos cuenta. Y hablando específicamente sobre la salud, llámenla física, mental, espiritual, como quieran, nos damos cuenta que cuando hacemos ciertas actividades Desaparecen, ¿no? desaparecen, o cuando hacemos ciertas actividades podemos ponernos de malas o nos enojamos. Entonces, pero realmente nos damos cuenta. O que si como tal cosa, si ya me inflamé, o ya me estreñí, etcétera. O que si convivo con ciertas personas, a lo mejor me siento cansado. O si veo ciertas cosas en el celular, a lo mejor ya ando preocupado, o ya no duermo. Entonces, pero tenemos que ser Autocríticos. autocríticos e ir escuchando. Y entonces ver qué sí puedo hacer y qué no debo hacer. Obviamente, a lo mejor hay cosas que por el momento se tienen que realizar porque pues a lo mejor dependo económicamente de eso o qué sé yo. Pero no significa que lo tengamos que hacer todo el tiempo. Siempre. Entonces, para mí sería esta parte de escuchar, pero absolutamente todo, todo, todo. Y como yo comentaba y coincidimos, pues nosotros nos ponemos en esas situaciones.
Entonces, ¿en qué situaciones queremos estar y en cuáles no? Entonces, a partir de ahí, pues alinea una salud Integral. integral en todos los aspectos. Bien, igual, yo también para cerrar, ¿no? Les preguntaba hace rato de que si nuestro estado mental dependía de acuerdo a nuestro estado mental va a depender nuestra salud tanto emocional como física. Y bueno, en mi experiencia, yo puedo decir que sí, ¿no? Depende mucho de cómo me autopercibo y a través de eso lo proyecto a mi cuerpo, ¿no? Comentabas al principio del episodio que justamente nuestro cuerpo libera ciertas sustancias químicas cuando hacemos cosas que nos agradan, ¿no? Es algo que hemos mencionado desde que empezamos los programas. Está comprobado científicamente que nuestro cerebro no distingue entre lo que es real o ficticio. Entonces, si nosotros constantemente estamos bombardeando nuestro cuerpo, nuestra mente, perdón, con pensamientos y acciones positivas, yo creo que eso, tanto emocionalmente como físicamente, también recibe sus beneficios. Entonces, si me pidieran un consejo al respecto, yo les daría justamente este. Eh, Sin llegar al grado del fanatismo, pero ser optimistas y ser positivos, forma un camino fundamental para poder estar bien. Sí, eso ya cambia muchas cosas, pero no hay un cambio real, una transformación, si no hay acción. O Claro, sea, es claro, pensamiento positivo más con acción acción. dirigida. Acción concreta, es decir, voy a hacer esto, dirigida a algo pues que está más alineado con lo que queremos, ¿no? Bueno, pues nos vemos en el próximo podcast. Gracias. 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 Gracias, Gracias a Gabriel. ustedes.